Buen día, compañeras, compañeros y profesor. Les voy a hablar sobre el tema de la unidad 3, Pensamiento, Lenguaje y Representación, de la materia Neurociencias Cognitivas. Específicamente trataremos tres conceptos: el lenguaje, las afasias y los trastornos del pensamiento. Para iniciar, les hablaré sobre la definición del lenguaje y sus elementos. El lenguaje se conoce como la capacidad para codificar las ideas en señales para comunicarse con alguien, y una de sus principales características es que tiene un diseño universal y se fundamenta en circuitos nerviosos de gran complejidad. Para la comprensión y producción del lenguaje existen dos regiones cerebrales importantes: el área de Broca, localizada en el lóbulo frontal izquierdo, justo por delante de la región de la corteza motora primaria que controla los músculos del habla. Esta está implicada en su producción. Asimismo, el área de Wernicke, localizado en la zona posterior del lóbulo temporal superior, está implicado en la percepción del habla. Esta es necesaria para comprender el habla y para convertir los pensamientos en palabras. Por otro lado, el diseño del lenguaje se basa en dos componentes: palabras y gramática. Primeramente, una palabra es una asociación arbitraria entre un sonido y un significado, y la gramática es el sistema que especifica cómo las unidades del vocabulario se pueden combinar en palabras, locuciones y oraciones, y cómo el significado de una combinación se puede determinar por los significados de las unidades y la forma en que está dispuesta. La gramática tiene tres componentes principales: morfología, sintaxis y fonología. La morfología se refiere a las normas de combinación de las palabras y de los sufijos para formar palabras mayores. La sintaxis consiste en reglas para combinar las palabras en sintagmas y oraciones, y para determinar las relaciones entre las palabras. El tercer subtema de la gramática, la fonología, consiste en una serie de reglas que combinan sonidos para producir un patrón constante de lenguaje. La fonología no asigna un significado a los elementos que combina, y sus reglas son solo una manera de tomar un pequeño conjunto de gestos articulatorios básicos y utilizarlos para formar un amplio conjunto de palabras posibles, cada una con un significado arbitrario que debe ser memorizado. En el estudio del lenguaje, al no contar con un homólogo de este en otras especies para conocerlo, la principal fuente de su estudio han sido los trastornos del lenguaje conocidos como afasias. Estas son causadas por lesiones cerebrales focales, resultantes en su mayor parte de un accidente cerebrovascular o un traumatismo cráneoencefálico. Gracias a estos estudios, se descubrió que en la mayoría de los individuos el lenguaje depende principalmente de las estructuras del hemisferio izquierdo. Asimismo, ahora se sabe que la lesión de una de las dos áreas corticales, una en la región frontal lateral y la otra en el lóbulo temporal post-superior, se asocia a un déficit de lenguaje importante y con un perfil lingüístico diferente. Estas dos áreas son conocidas como el área de Broca y el área de Wernicke. Existen diversos tipos de afasias, entre ellos se encuentran la afasia de Broca. En el área de Broca el habla no es fluida y espontánea. Asimismo, la comprensión del lenguaje es conservada en su mayor parte para palabras únicas y oraciones gramaticales simples. La capacidad de repetición es reducida y sus principales signos son la hemiparesia derecha. El paciente es consciente del defecto, lo cual podría causarle depresión. En este tipo de afasia, la región afectada es la corteza frontal posterior izquierda y estructuras subyacentes. El área de Wernicke también puede padecer trastornos del lenguaje. En este caso, el habla es fluida, profusa, bien articulada y melódica. Sin embargo, la comprensión es reducida, al igual que la capacidad de repetición. En este tipo de afasia se presentan signos como que el paciente puede estar ansioso, agitado, eufórico o paranoide. La región afectada es la corteza posterior izquierda y temporal medio. Otro tipo de afasia es la de conducción. En este padecimiento el habla es fluida, con algunos defectos de articulación. La comprensión está intacta o en su mayor parte conservada. Sin embargo, la capacidad de repetición es reducida. Generalmente no se presentan signos, a excepción de que el paciente puede tener pérdida sensitiva cortical o debilidad en el brazo derecho. En este padecimiento, la región afectada es la circunvolución temporal superior izquierda y supramarginal.
La afasia global se caracteriza por un habla escasa y no fluida. En cuanto a la comprensión, es reducida al igual que la capacidad de repetición. En este padecimiento se presenta una hemiplegia derecha y la región afectada es una lesión masiva perisilviana izquierda. Otro tipo de afasia es la conocida como la transcortical sensitiva. Esta se caracteriza por un habla fluida pero escasa, además de una comprensión alterada y la capacidad de repetición intacta o conservada en gran medida. En esta afasia hay ausencia de signos motores y la región afectada es el posterior o inferior al área de Wernicke. Después de conocer un poco sobre los principales tipos de afasias, ahora hablaremos sobre los trastornos del pensamiento. Para empezar, es importante mencionar que las enfermedades psiquiátricas se clasifican según el sistema mental afectado. En el primer grupo encontramos los trastornos de la cognición, como la esquizofrenia o delirium. En el segundo, están los trastornos del estado de ánimo, como los trastornos afectivos y estados de ansiedad. En el número 3 se encuentran los trastornos del aprendizaje, la memoria y la inteligencia, como el retraso mental y la demencia. Y finalmente, los trastornos del comportamiento social, como los trastornos de la personalidad. En este caso, hablaremos acerca de la esquizofrenia. Este trastorno afecta aproximadamente al 1% de la población mundial y generalmente afecta de manera más grave a los hombres que a las mujeres. La esquizofrenia se caracteriza por episodios psicóticos. Estos son estados mentales diferenciados, a menudo reversibles, en los que alguno de los procesos de pensamiento del paciente no es capaz de examinar la realidad correctamente. Durante un episodio psicótico, los pacientes son incapaces de examinar sus creencias y percepciones de manera realista y de compararlos con lo que sucede realmente en el mundo. Esta pérdida del análisis de la realidad se acompaña en otras alteraciones de las funciones mentales superiores, especialmente delirios, alucinaciones, pensamiento incoherente, alteración de la memoria y, en ocasiones, confusión. El primer episodio psicótico de esquizofrenia es precedido de signos prodrómicos, como el aislamiento social, el retraimiento, deterioro del funcionamiento habitual, conductas extrañas y el abandono de la higiene personal. Seguido de estos, se pueden presentar otros signos, como la pérdida del sentido de la realidad, alteraciones de la memoria, delirios y alucinaciones. En este trastorno también se presenta un periodo no psicótico conocido como síntomas negativos, debido a que reflejan la ausencia de determinadas conductas sociales e interpersonales normales. Por el contrario, las alteraciones de los episodios psicóticos reciben el nombre de síntomas positivos, ya que indican la presencia de comportamientos anómalos muy particulares. Los criterios modernos de diagnósticos de esquizofrenia requieren que el paciente haya presentado síntomas durante al menos 6 meses y que exista al menos una fase psicótica seguida de una fase residual. Durante los episodios psicóticos se deben presentar uno o más de los siguientes síntomas: delirios, alucinaciones importantes, generalmente auditivas y pensamiento alterado, incoherencia, pérdida de la asociación normal entre las ideas o notable por pobreza de lenguaje, junto con pérdida de la expresión emocional. En la esquizofrenia, la única pista fiable acerca de la etiología es el hallazgo de que este padecimiento se debe en parte a una alteración genética. Si bien es importante conocer el componente genético que parece predisponer a las personas a la esquizofrenia, otro factor a considerar es la alteración del desarrollo del cerebro. Gracias a diversos estudios como la tomografía computarizada, la resonancia magnética y estudios de flujo sanguíneo cerebral, se ha demostrado que algunos pacientes con esquizofrenia tienen posibles alteraciones anatómicas importantes, como la reducción del flujo sanguíneo cerebral en la parte izquierda del globo pálido, una alteración en los lóbulos frontales o que la corteza del lóbulo temporal medio es más delgada y la parte anterior del hipocampo es más pequeña que en las personas sin este padecimiento, especialmente en la parte izquierda, lo que concuerda con un defecto de la memoria. Otra alteración anatómica se podría encontrar en los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Estos se muestran más agrandados y hay un ensanchamiento de las cisuras, especialmente en el lóbulo temporal más delgado
y el lóbulo frontal, reflejando asimismo una reducción del volumen de este lóbulo. De igual manera, los fármacos juegan un papel importante en el tratamiento de esta enfermedad, pues se sabe que los agonistas dopaminérgicos son capaces de producir psicosis, mientras que la afinidad de los fármacos antiesquizofrénicos por los receptores dopaminérgicos de 2 y en particular de 4 se correlacionan directamente con su potencia clínica en el alivio de los síntomas psicóticos. Entre los fármacos considerados antipsicóticos se encuentran las fenotiazinas, las biturofenonas y los tiaxatenos. Los antipsicóticos atípicos son clozapina, risperidona y olanzapina. Este grupo de fármacos han demostrado ser mejores que los antipsicóticos típicos en el tratamiento de los síntomas negativos de la esquizofrenia, teniendo menos efectos secundarios sobre los sistemas extrapiramidales. Como conclusión, es importante comprender mejor el lenguaje para el avance de la neurociencia fundamental. Asimismo, resulta indispensable para el tratamiento de los pacientes con afasia, con diferencia la alteración más frecuente de las funciones superiores causada por un accidente cerebrovascular y por traumatismos cráneoencefálicos. Respecto a la esquizofrenia, es importante, además de considerar los factores sociales, conocer este padecimiento a profundidad desde las alteraciones biológicas, anatómicas y funcionales, así como los fármacos que pueden contribuir al tratamiento y control de los síntomas, de tal manera que se pueda ofrecer una intervención de calidad que ayude a mejorar la vida de las personas que padecen este trastorno.